Hola, buenos días a todas y todos. Muchas gracias por conectarse y bienvenido a todo al panel de Derecho Humano, Democracia y Resistencia Feminista para un Nuevo Chile. Hoy día contamos a tres invitadas de lujo, que son todas militantes del Frente Feminista de la RM. Voy a partir presentándolas. Tenemos primero a Maga Miranda. Ella es licenciada en Artes, con mención en Teoría e Historia del Arte de la Universidad de Chile y ha trabajado en torno al área de gestión cultural y rescate de patrimonio. También al mismo tiempo que en movimientos sociales, arte y política. Realizó pasantías en los Museos Histórico Nacional y de Arte Contemporáneo en sus respectivas colecciones en las áreas de documentación y actualmente se encuentra participando en el proceso de revitalización del barrio de Las Rejas con epicentro en la vía O'Higgins, la exploración de Las Rejas de la comuna de Estación Central. Es vicepresidenta de la organización comunitaria Patrimonio Barrio Las Rejas desde su conformación en Mayo Territorio del año 2018 y actualmente se encuentra coordinando el territorio de Estación Central de Revolución Democrática y milita en el Frente Feminista de la IRM. Luego seguimos con Anita Martínez. Anita es abogada, fue ayudante de las cátedras de Derecho Constitucional, Introducción al Derecho 1 y 2, Regulación y Competencia. Fue organizadora del Cuarto Congreso de Derecho y Teoría Constitucional de la Universidad de Chile y fue coordinadora del Frente Feminista de la RM en el año 2016. En particular, fue parte de la articulación Nosotras las Constituyentes y fue la editora y compiladora del archivo Escuela Itinerante Feminismo y Asamblea Constituyente organizado por el Frente Feminista de Revolución Democrática. Fue parte del equipo programático feminista de la abanderada presidencial del Frente Amplio Beatriz Sánchez y también de la coordinación por paridad del Frente Amplio este año. Es directora política de revista Drama y actualmente es la secretaria ejecutiva de la Unidad de Género y Participación Política de Mujeres de RD. Finalmente, estamos con Giovanna Roa, que es diseñadora, codirectora de Ruidosa, plataforma latinoamericana feminista de mujeres en industrias creativas. Fue presidenta de Federación de Estudiantes de la Universidad Católica en el 2010 y ha sido directora creativa en diversas campañas políticas. Fue también la coordinadora general de la campaña presidencial de Beatriz Sánchez en el 2017 y consejera política metropolitana de RD en el 2018. Coordinó la tramitación de paridad en el Congreso desde el FA y es parte de la coordinación de formación en Que Chile Decía. Fue parte del núcleo fundador Revolución Democrática y actualmente se encuentra militando en el territorio de Providencia y en el Frente Feminista de la RM. Para seguir con este conversatorio, el propósito es revitalizar un poco el proceso de la lucha feminista en dictadura y ver sus potencialidades para el proceso constituyente, ya que memoria es futuro, y entonces queremos poner en perspectiva la incidencia de la lucha feminista y la violencia estatal contra la misma durante la dictadura de cara a las transformaciones que el Chile de hoy necesita para mañana. Entonces vamos a partir primero con unas preguntas dirigidas a cada una de estas invitadas. En un primer momento que tiene como objetivo un poco conectar la lucha de las feministas de los 80 contra la dictadura con las movilizaciones feministas más recientes del último año, incluyendo el estallido social. Entonces, Giovanna, desde las sufragistas y las feministas en la dictadura, el feminismo se ha movilizado por la profundización y la recuperación de la democracia. ¿Crees que lo lograron? ¿Han cambiado mucho las demandas feministas al día de hoy? ¿Cómo se conecta el pasado con el presente en relación a las demandas feministas al día de hoy? Gracias, Eve. Bueno, primero agradecerle al equipo del Frente Feminista y a las compañeras que prepararon esta actividad. Aunque la semana pasada conmemoramos el 11 de septiembre, siempre es bueno agarrar un poquito más, para darnos el tiempo para reflexionar sobre un momento que es tan importante en la historia de Chile, pero también que hace eco tan importante en la historia personal de cada uno de nosotros y de nosotras. Así que muchas gracias a las compañeras y muy contenta de estar con Maga y Anita, que son tremendas compañeras y feministas. Bueno, ante la pregunta, primero es importante destacar, a mi modo de ver, que toda esta historia que tenemos por atrás de mujeres y feministas que lucharon desde las sufragistas, las feministas en resistencia a dictadura, y todas las feministas que de ahí en adelante nos hemos movilizado por la profundización de la democracia, tienen un mérito muy particular. En la pregunta decía como si uno cree que lo lograron o no. Y ahí yo creo que es importante, mi opinión es que sí lo lograron,
y que eso no quiere decir que no nos queden muchísimos desafíos para adelante, pero sí es súper importante rescatar y resaltar que esas mujeres en su contexto, para su momento, iniciaron un camino de profundización de la democracia que hoy día nos permite a nosotras estar acá, ¿no? Y cuando vemos a millones de mujeres movilizadas, desde, bueno, millones de mujeres a lo largo de toda la historia, pero en el fondo cuando uno ve lo que hicieron las compañeras del 2006, lo que hicieron las compañeras del 2016, el 2018, bueno, evidentemente el 2011 también las compañeras del movimiento estudiantil, las que estuvimos ahí desde el movimiento estudiantil, y el año pasado en el estallido social, uno se da cuenta que hay algo en el feminismo chileno que está dispuesto a poner el cuerpo en función de la resistencia. Y cuando hablamos del cuerpo en función de la resistencia, valoramos no solamente a las compañeras que fueron a decir, oye, nosotros necesitamos tener derecho a voto porque somos ciudadanas, igual que ustedes, sino que también a aquellas mujeres que durante la dictadura estuvieron en primera línea haciendo resistencia. Y ahí, como toda la historia de nuestro país, hay mujeres tremendamente valientes que fueron a ponerse a disposición no solamente de enfrentar la violencia física y psicológica de la que fueron víctimas, sino también de ir a arriesgar, una vez que el momento más álgido había pseudo decantado, seguir arriesgando en la calle toda esa lucha y su batalla. Y ahí lo que yo creo que es importante resaltar no solo esta historia, sino también la capacidad de organización. O sea, cuando uno piensa en el movimiento pro emancipación de la mujer, en el MEMT, que llega en los 80 a recordar el MEMT histórico, y pensamos en nosotras, bueno, por ejemplo, en el MEMT estuvo Julieta Kirwood, y nosotras, compañeras de Revolución Democrática, tomamos a Julieta Kirwood como una de nuestras grandes referentes. Entonces vamos construyendo historia al andar, ¿no? Y ahí básicamente la demanda no ha dejado de ser la misma, que es la profundización de la democracia. Como dijeron las compañeras en los 80, no hay democracia sin mujeres y no hay democracia sin feminismo. Y eso es algo que nosotros hemos hecho propio para lo que viene y que tiene que ser la raíz de la disputa no solo social, sino institucional. Cuando estamos en un país en que la ética del cuidado no está al centro, lo que nosotros tenemos que ir a hacer es exigir que esas instituciones y esa institucionalidad efectivamente esté a la altura de nuestras demandas sociales. Y acá no se trata de si es primero la clase o si es primero otras batallas. Acá lo que se trata es que las mujeres somos efectivamente el 50% de la sociedad, en algunos casos más, y eso tiene que verse reflejado. ¿Cómo vamos a ser nosotras, las sujetas oprimidas, de una sociedad en la que participamos con la mitad de nuestra fuerza productiva y reproductiva, ¿no? Si queremos ponerlo en esos términos. Y ahí es súper, súper importante espacios como estos, en los que volvemos a hacer memoria, en los que decimos, bueno, cómo somos una resistencia nueva a los tiempos en que nos está tocando vivir y cómo nos apropiamos de esa historia hermosa de reivindicación, de resistencia, de lucha, para poder poner sobre la mesa las demandas por un Chile justo que hacemos hoy en la calle. Así que solo me gustaría cerrar recordando que el año pasado en la movilización social hubo un momento de desgaste evidente del movimiento que tiene sentido, porque básicamente estábamos todo el día y todos los días en la calle, y que cuando vino una especie de cansancio colectivo, fuimos las feministas las que volvimos a levantar el movimiento. Y ese es nuestro llamado, a que cada vez que la movilización social decaiga, a que cada vez que haya una articulación entre distintos grupos que están luchando por distintas batallas, sean las pobladoras, sean las compañeras que siguen siendo estudiantes, sean las mujeres que defienden su pueblo originario y sus territorios, que están exigiendo agua, que están exigiendo que no haya más zonas de sacrificio. Ahí estamos nosotras para revivir esa batalla, y ese revivir la batalla es colectivo y se piensa en conjunto. Así que eso por ahora se ve. Muchas gracias, Yubi. Súper bueno el paralelo que haces entre el movimiento de los 80 y el movimiento reciente. Vemos que hay muchos puntos en común y que en verdad la lucha por la democracia nunca ha acabado. En el mismo sentido, quizá pensando como en esa conexión, Anita, en la dictadura la violencia política se manifestó como violencia político-sexual contra las mujeres opositoras. Y también hemos visto que durante el estallido social hubieron decenas de denuncias contra agentes del Estado por violencias sexuales hacia manifestantes. ¿Podrías comentarnos un poco del por qué se repite esta violencia estatal hacia la mujer? ¿Cuál es el factor común entre ambos hechos, entendiendo que hay 40 años de diferencia?
Bueno, la pregunta es súper interesante. Primero quiero agradecer también el espacio desde el Frente Feminista y de mis compañeras organizadoras. Lo agradezco porque hemos construido todas juntas este espacio y qué lindo que nos demos estas instancias para poder discutir y aprender y reflexionar en conjunto. Bueno, ya como refiriéndome a la pregunta más en concreto, bueno, la razón por la cual no importa cuántas décadas pasen tiene que ver con una cuestión estructural. O sea, si las mujeres están subordinadas, si hay una subordinación por género en la sociedad, eso también se ve plasmado incluso en los peores momentos, en una época del terror, como fue la dictadura, y como también podríamos llamarla al estallido social en particular. O sea, también hubo un momento de terror. Y cuando eso pasa, efectivamente tenemos una reacción del aparato estatal en contra de la ciudadanía, pero que tiene cierta significancia o tiene cierto detalle o particularidad respecto de las mujeres. Y esa particularidad tiene que ver con la réplica que hacemos de, en el fondo, la estructura patriarcal en las mujeres. Como las mujeres en normalidad no son consideradas personas, sino objetos, y son objetivizadas de manera constante, es decir, una y otra vez son consideradas, son objetivizadas, son sexualizadas, etc. Cuando ya estamos frente a una época del terror, como la dictadura, cuando digo terror me refiero en todo lo que significa, o sea, tenemos efectivamente institucionalizada la violencia. Cuando eso ocurre, esa manifestación también, o sea, ese patriarcado se replica bajo ese modo. ¿Y qué es lo que pasa? Como las mujeres son objeto, son consideradas nuevamente objeto y se puede disponer de ellas con mayor facilidad. Entonces, claro, tenemos, esto igual uno lo puede encontrar incluso en varios de los relatos de la Comisión Valech, cuando uno revisa y puede notar que habían diferencias. O sea, para quienes estaban en este minuto gobernando la dictadura, la CNI, y quienes se encargaban de aplicar la violencia, hacían una distinción entre quienes eran los adversarios políticos, es decir, hombres, los hombres, por ejemplo, del MIR, los hombres que militaban en partidos políticos que eran este cáncer marxista. Estos eran adversarios, eran igual a igual. Pero cuando hablamos con mujeres que eran militantes o mujeres que eran pareja de militantes, ellas no eran un igual. Ellas eran un objeto. Entonces, incluso si tú ves los relatos, a ellas las llamaban perras. No eran un enemigo, eran una cosa, algo que se dispone. Entonces, esa réplica como de ese patriarcado que es estructural, en los momentos de violencia política se manifiesta distinto cuando se trata de mujeres. Y por eso, no solo en Chile, nosotros vemos en el estallido social que hay un alza de violencia política sexual porque se dispone otra vez de los cuerpos de las mujeres, porque siempre es posible disponer de ellos. Más si son además de eso adversarios, o sea, si son además están en la otra vereda política. Y esto no solo pasa en Chile, y eso nuevamente nos da cuenta de que el feminismo efectivamente no tiene fronteras, dado que la estructura patriarcal se aplica en muchos otros países de forma casi constante. Uno también puede notar que incluso en crímenes de guerra, cuando uno estamos frente a guerras civiles, también las mujeres suelen ser consideradas esclavas sexuales. Y claro, parte de dominar al territorio, parte de dominar en el fondo y en el fondo apropiarse del territorio es apropiarse del cuerpo de las mujeres, apropiarse de su cuerpo y también de el legado que pueden dejar las mujeres. Por eso, violar mujeres y que los hijos e hijas que nazcan de estas mujeres tengan en el fondo, provengan de quienes se apropiaron y avasallaron al pueblo vencido, también es una forma de triunfar. Entonces, cuando pensemos cómo opera la violencia, nunca podemos pensar que ningún fenómeno en nuestra sociedad no responde también a estructura. Y la estructura que en este momento, que sigue vigente en Chile y existió en Chile en dictadura, era una estructura patriarcal que hacía una diferencia respecto de cómo, no solamente de diferencia de estilo cuánto van a ganar las mujeres si trabajan o no en el mercado, o sea, en un trabajo formal, o si ingresan o no al mercado laboral, sino que son incluso diferencias respecto de cómo se aplica la violencia, en cuanto a los seres humanos. Las mujeres no están en igualdad de categoría respecto de los hombres. Son menos y por ende son de segundo nivel y por ende la violencia que sufren es distinta. Necesitan como devolverlas
o reconocer como cuerpos que pueden disponer de ellos. Por eso nosotras siempre, como feministas, siempre hemos señalado que en el fondo queremos el reconocimiento de la autonomía de nuestros territorios, pero también de nuestros cuerpos, porque parte de conquistar la tierra es conquistar a las mujeres de esa tierra, y esa conquista implica subordinarlas nuevamente y demostrarles que son de segundo nivel. Eso sería más o menos un poco la categorización, y bueno, existe una gran cantidad de bibliografía y distinta doctrina también en derechos humanos. De hecho, si uno quiere revisar algunos fallos bien interesantes de la Corte Interamericana, uno puede ver que existen diferencias respecto de los crímenes de guerra y cómo existen conductas particulares que se aplican a las mujeres. Con esto digo, por ejemplo, las esclavas sexuales, que era una cuestión muy común. Uno puede revisar, o sea, en ese tipo de fallos en particular, pero también uno puede verlo, no sé, en nuestra misma historia, o cuando fuimos en el fondo a conquistar algunos territorios que antes eran de Perú. También uno puede hablar con esos territorios en particular y uno va a constatar que muchas de esas mujeres también fueron violentadas sexualmente, y forma parte de lo que significa apropiarse del territorio. Gracias, Anita. Muchas gracias. Sí, queda súper claro cómo el concepto de ciudadanía de segunda clase y cómo eso se traduce como una objetización constante de las mujeres, que se traduce con mayor violencia en periodos como más autoritarios. Maga, quizás puedes como comentarnos un poco en relación a las formas de resistencia, porque a las mujeres en esos periodos no les queda otra que poner el cuerpo, como decía la Jovi, frente a ese terrorismo de Estado. Tú que estudiaste precisamente como esas formas de movilización, como en tu perspectiva, ¿qué herramientas de movilización y de resistencia se utilizaban antes y cómo se expresan hoy día? ¿Tienen objetivos distintos? ¿Se parecen? ¿Qué elementos artísticos se mantienen entre las movilizaciones feministas a lo largo de la historia de Chile? Quizás puedes comentar un poco acerca de eso. Gracias, Eve. Yo también estoy muy contenta en realidad de estar participando de esta instancia de diálogo con compañeras en este marco de este septiembre, que siempre es como un septiembre tan lleno de cosas contradictorias, donde estamos pasando un 11 muy triste. Hoy día 16 de septiembre también aniversario de la muerte de Víctor Jara, y mañana y pasado mañana empieza la fiesta, y bueno, pero así es este país, ¿no? Como son cosas que pasan. Para contestar un poco la pregunta, habría que partir por decir que lo que el feminismo le hace al arte es lo mismo que el feminismo le hace a la sociedad, ¿no? Que es, por una parte, interpelar tanto a mujeres como disidencias sexuales, por ejemplo, en su rol de autoras, en términos de temas, de contenidos, pero también de estrategia y de cómo problematizamos nuestro lugar en la sociedad. En ese sentido, y esto es un proceso que todavía es muy complejo de entender en el contexto de los 80, que es que en ese momento era muy difícil llamarse artista feminista, o sea, es un proceso, un devenir. Y yo diría que el feminismo, bueno, así como decía Simone de Beauvoir, ¿no? Uno no nace mujer, llega a serlo, tampoco uno nace feminista, sino que llega a serlo. Entonces ese proceso de volverse feminista también ha ocurrido, si uno lo mira a un nivel macro, también ha ocurrido en la historia de Chile y en la historia del arte, como no. En ese sentido, una de las cosas como más interesantes que a mí me parece tiene que ver con las problematizaciones que se hacen en términos estratégicos de la estética y la plástica que se utilizaba como en ese contexto. O sea, venimos de una larga tradición artística muy vinculada como a las grandes artes, a las grandes disciplinas que eran la escultura, la pintura, el dibujo, y donde la intervención urbana se hacía siempre de mano del papá Estado que financiaba proyectos de intervención, y donde el rollo era un poco hacer bonita la ciudad, ¿no? Estetizarla y qué sé yo. Y lo que empieza a ocurrir con la dictadura es que todos esos códigos se subvierten, cambian los lenguajes, aparecen nuevas estrategias, nuevos recursos, nuevos temas también. Y ahí una cuestión que es clave es algo que dijo la Jovi recién, que tiene que ver con este ejercicio de poner el cuerpo. Y el cuerpo aparece, por ejemplo, en las performances, aparece en las instalaciones, aparece en el videoarte, aparece en la fotografía, y aparece en la intervención también en la ciudad,
sobre todo en un contexto en el que los cuerpos estaban desapareciendo. Y ahí también es como muy importante lo que están haciendo las mujeres y las disidencias sexuales en ese momento, con performances que tienen que ver con un poco problematizar el contexto nacional que estábamos viviendo en Chile en la dictadura, pero también la institución del arte. Y eso es algo que tras una pausa medio extraña que tiene que ver en los 90, digamos, los 90 fueron una década muy rara en todo sentido, que se vivió un retorno a la pintura, de hecho, eso desde el 2011 es lo que yo detecto como que vuelve a emerger en esos mismos términos y en esta idea de que se vuelve a ocupar la Alameda. Esa es una cuestión súper interesante, o sea, nosotros durante el 2006, por ejemplo, no había permiso para marchar por la Alameda. Yo en ese tiempo estudiaba en Providencia y bajaba la marcha, llegábamos hasta Plaza Italia y nunca pudimos juntarnos con los cabros que venían de Santiago Centro porque no se podía ocupar ese espacio. Y una cuestión muy importante que ocurrió en el contexto del 2011 fue que por primera vez pudimos marchar por la Alameda. Y esa ocupación que se hace de la Alameda se hace de una forma súper estética, se hace con performance, se hace con instalaciones y empieza a aparecer un poco, a retomarse un poco este lenguaje que estábamos... que se había instalado, digamos, desde el arte de resistencia a la dictadura, digamos. Y eso con el estallido implota. Todo lo que la dictadura quiso expulsar del centro de la ciudad, marginalizándolo, todo lo otro, toda la diferencia, que incluía, por supuesto, a las mujeres, incluye a las disidencias sexuales, pero incluye la pobreza y un montón de cosas, todo eso en el estallido les revienta en la cara. Creo que un gesto muy como interesante en ese contexto fue esto que pasó de querer ir a limpiar el centro. Cuando nosotros vivimos en la población, ¿qué tenemos en la población? A nosotros nos quitaron ese espacio público. Lo llenaron de microbasurales, está todo rayado y todo eso ¡fum!, llega al centro. Y ahí en ese sentido como que creo que son estrategias visuales. Tampoco podemos eludir el fenómeno de la estesia, o sea, la performance, el ejercicio de poner el cuerpo es una cuestión que está siempre volviendo porque a la larga uno piensa, bueno, es lo último que tengo, es mi último territorio, como parafraseando un poco a la Anita. Eso, compañeras. Gracias, Maga. Sí, muy bonito recuerdo el de la movilización de las tesis. Yo estaba en el extranjero en ese momento y hasta en los países de afuera se movilizaron todas las mujeres y replicaron esta performance. Muchas gracias a las tres por su perspectiva y eso yo creo que nos queda mucho más claro de qué forma hay una continuidad en la historia, hay una continuidad como por la lucha por la recuperación de la democracia y en eso creo que el momento constituyente también es una materialización de aquello. Entonces me gustaría quizás hacerle como una pregunta a las tres, que las tres pudiesen como abordar cada una a su manera. ¿Cómo creen que el feminismo puede permear y democratizar la Constitución? Como pensando que vamos a aprobar y vamos a ganar eso, y que vamos a construir una nueva Constitución. ¿Cómo creen entonces que el pasado y la herencia como de ese movimiento y esa lucha, cómo puede entrar y permear como en esa Convención Constitucional? Y de la misma forma, cómo se ha relacionado el feminismo con otros movimientos y de qué forma puede llegar a profundizar la democracia en el Chile de hoy. Quizá podemos partir por Maga, como en el orden inverso. Eso. Ahí no le damos descanso a la Maga. Sí, guau, cambiar de... O sea, puede ser alguien más si quieres, no. No. Sí, bueno, el feminismo tiene una cosa como en sí que es muy hermosa, que es que tiende a lo colectivo. Las mujeres siempre hemos tenido que organizarnos con otras mujeres para poder sobrevivir. Como yo creo que así como puede haber mucho, o sea, la masculinidad se construye en base a la competencia, digamos, y el feminismo podría un poco como tratar de romper esa lógica. Entonces la sororidad es una cuestión que está muy a la base y nos pone en una posición que sirve para construir proyectos, como... porque en lo colectivo es donde tiene que estar como primando un poco la esperanza y en ese sentido el feminismo efectivamente es, yo diría, como la clave para poder entrar como por fin en este siglo XXI con una democracia más radicalizada de la que hemos estado como malamente acostumbrados en este país. El feminismo tiene la clave para tratar
para poner primero en el centro la vida, pero no solamente la vida de las personas, sino que la vida del planeta, que se está acabando, y eso es algo de que el capitalismo no lo va a resolver, es algo que nosotros tenemos que hacerle, o sea, tenemos que proponer una alternativa completamente diferente, por ejemplo, con el ecofeminismo y pensar completamente una alternativa que no tenga que ver con la explotación de absolutamente todos los recursos en un contexto de que las cosas se van a acabar. Y no podemos pensar que en algún minuto la ciencia por milagro nos va a resolver ese problema. O sea, tenemos que hacerlo nosotros y eso es una decisión política y necesita voluntad y necesita articulación. Y en ese sentido el feminismo yo creo que para las mujeres y con eso la mitad de la población, digamos, y las disidencias sexuales también, nos ofrece una alternativa porque nos permite vincularnos, articularnos desde una posición que es común. Una cosa que se me quedó también como en el tintero es que el feminismo lo que hace es que destruye la figura del genio, del hombre que se hace a sí mismo y todo eso. Entonces ya no va a venir ese gran liderazgo que nos va a decir, para allá tenemos que ir. El feminismo lo que hace es decirte, ¿para dónde queremos ir? Y eso es lo más importante, porque lo que va a ocurrir con el plebiscito ahora es que nos van a preguntar, ¿quieres cambiar tu constitución? ¿Sí o no? Y es así de sencillo, no hay nada, no hay que hacer como más lecturas que eso. Y en ese sentido, como una vez que esa pregunta se haga y esa pregunta sea respondida, vamos a saber cómo vamos a poder abrir ese proceso y yo creo que una cuestión clave es que así como la gente logró reclamar su espacio dentro de la ciudad con el estallido, a punta de implotar el centro de Santiago, lo que tenemos que hacer es recoger eso y llevarlo al órgano constituyente. Si no, no va a contar con legitimidad, va a convertirse en letra muerta de nuevo y no podemos darnos ese lujo. O sea, esta oportunidad, esta grieta que se abrió es una grieta que probablemente no se vuelva a abrir de nuevo, que nos ha costado vidas, nos ha costado ojos, ¿cachai? No podemos simplemente dejarla ahí porque no te gustó, ¿cachai? Algo que otra persona hizo, ¿de verdad estamos para eso? Como yo creo que no. Y el feminismo es uno de los pocos proyectos, yo diría que el único proyecto que realmente te plantea una alternativa. Te dice cómo construir. Eso diría yo. Muchas gracias, Maga. Anita, ¿podemos contar con tu punto de vista? Claro. Bueno, yo creo que, como bien lo estábamos señalando y, bueno, todos estuvimos viviendo este estallido social, estamos frente a un momento constituyente. Y ese momento constituyente creo que tiene en escena al feminismo y con un rol protagónico. Y qué valioso que esté ocurriendo eso, qué relevante que esté ocurriendo eso, porque precisamente por algunas también de las cosas que está señalando muy bien la Maga, tiene que ver con la posibilidad que tiene y cómo interpela el feminismo el ejercicio del poder mismo, como que el feminismo se plantea al poder no como la estructura común y corriente que estamos todas y todos acostumbrados a ver, sino que señala, o sea, se imagina el ejercicio de poder de una forma distinta, no tan vertical, no tampoco, no tiene esa idea de personas increíbles, sino que la idea de que construimos en colectivo, que desarrollamos en colectivo y que esa construcción colectiva es valiosa y tiene algo que decir. Eso por un lado, pero también, paralelamente, también hay un legado muy relevante desde el feminismo en un momento como este y que tiene que ver con que nunca hemos escrito una constitución de forma democrática a las mujeres. Y no solo eso, no somos parte de la historia, no somos esa tramoya perfecta que probablemente diseñó el escenario para que apareciera un gran vocero a decir lo que había que hacer, aun cuando nosotros tuviéramos también muy buenas respuestas. Y esa es la realidad que hemos tenido durante siglos, es la realidad de nuestras abuelas, es la realidad de nuestras madres, pero no queremos que sea la realidad nuestra ni de nuestras hijas. Y por lo mismo tiene mucho sentido que nosotras podamos construir y escribir este momento, esta constitución, y no solo este periodo, sino que todo lo que se avecina tras un estallido, que en el fondo viene a revolverlo todo, viene a revolucionarlo todo, pero viene a revolucionarlo con la finalidad de poder
construir construir un Chile y probablemente un mundo, si seguimos con esta mirada bien internacional del feminismo, de efectivamente poner también la vida en el centro. Parte de lo que hemos vivido como pandemia también responde a eso, como que frente a cada crisis se busca la respuesta en los hombres probablemente, y las respuestas de ellos son mucho más como preocuparse de mantener los pilares de lo establecido, es decir, la economía, una economía de un modelo neoliberal, más que poner el acento en el cuidado de las personas que conformamos la sociedad. Es la forma en cómo entendemos el mundo también, quienes ejercen el poder y cómo lo estructuran. Entonces, efectivamente, ahí el feminismo tiene muchísimo que decir, no solo respecto de quienes encarnan al feminismo en términos de acción política, sino también respecto de lo que nos entrega la teoría política al interpelar ese ejercicio del poder. Y bueno, no me parece curioso tampoco el auge del feminismo en plena revuelta social, como ocurrió en el 18 de octubre. De hecho, como que me parece un muy lindo símil, que creo que también muchas vimos el 18 de octubre con la Revolución Francesa, y eso me trae un recuerdo bastante bello de la historia feminista también, y que tiene que ver con el rol que tuvo, por ejemplo, Olympe de Gouges, y aquí me puede, por favor, corregir mi compañera francesa, moderadora, la CB. Muchas gracias. En el caso de Olimpia en español, también es una mujer que es capaz de decir cuando se está reestructurando completamente la forma de entender un país tras una revolución como la Revolución Francesa, o sea, estamos hablando de la toma de la Bastilla, con ese nivel de fuerza, es una mujer que es capaz de decir, oigan, la declaración que están haciendo, declaración sobre los derechos del hombre, solamente habla de hombres y no considera la singularidad de la otra mitad de la población, que somos nosotras. Nos excluye. Bueno, eso le costó la cabeza a Olimpia, por supuesto. Nada es gratis en este mundo. Y de hecho enmarca al feminismo también y su llegada. De hecho, uno puede leer en la mayoría de los textos que hablan de los orígenes también del feminismo, uno puede entender que lo suelen ser llamado como el hijo bastardo de la Ilustración. Y es un hijo bastardo porque no se le reconoce, porque se le oculta, porque es mejor mantenerlo invisible, porque es demasiado incómodo. Y por lo mismo también nuestra resistencia, y aquí también me hago cargo de también el nombre de este foro, es tan relevante, porque lo que nosotras hacemos a través del feminismo, lo que hacen las mujeres organizadas, lo que hicieron las mujeres en los 80, lo que hicieron las mujeres en el estallido, porque también estuvimos presentes no solo mediante las tesis, sino que cuando se nos devolvió literalmente al toque de queda, que es una época gris en este país, nosotros resistimos y las mujeres se volvieron a organizar y hicieron memoria feminista de la fuerza que ellos tuvieron que tener para organizar, estar contra las discusiones que suelen ser también muy bien lideradas por hombres en términos de quién se lleva la pelota para la casa, quién tiene más poder y quién va a finalmente tomar la decisión. Las mujeres lo que hacen es organizarse porque tienen muy claro que es la única forma que tienen de salir de las crisis y es la única forma de poner los objetivos por delante antes que las personalidades. Y lo que estamos viendo hoy, incluso previo a un plebiscito histórico, es que estamos viendo nuevamente la misma figura, y me parece muy importante señalarlo. Vemos a liderazgos masculinos poniéndose por delante, antes que poner los objetivos y construir finalmente un país nuevo, un país que estamos soñando todas y todos. Por delante lo que hacen es señalar quién acá puede liderar mejor. Otra vez, una forma bastante masculina de entender el poder. Mientras nosotras estamos tratando de organizarnos, encontrar acuerdos, saber qué demandas queremos proyectar, cómo queremos llegar finalmente a la constituyente, qué triunfos queremos darle a las mujeres y a las próximas generaciones. Esa es una forma distinta de vivir la política y es una forma que es legítima, necesaria y urgente en el próximo Chile. Muchas gracias, Anita. Sí, súper de acuerdo con tu palabra. Jovi, ¿puedes comentarnos también un poco acerca de este proceso? ¿Qué te parece, qué te inspira? Sí, puedo comentar, pero no sin antes decir que estoy totalmente de acuerdo con mis dos compañeras. O sea, creo que los puntos que ponen sobre la mesa son exactamente los puntos que tenemos que no solamente revisar, sino también como poner como norte de hacia dónde vamos, entendiéndonos para atrás y para adelante.
porque bueno, ya lo dijimos, memoria futuro, ¿no? Solo para complementar, yo creo que acá nosotros lo que tenemos que hacer es tener una reflexión sobre qué es una constitución, porque hay mucho mito, ¿no? O sea, incluso, y también podríamos decir que hay harta culpa de la izquierda en eso, hay una idea de que la constitución es una solución, que al día siguiente que nos vamos a despertar con una nueva constitución y vamos a tener mejor sueldo o se van a haber acabado la AFP, etcétera. Y no, eso no es una constitución, eso es parte de la regulación, de las leyes que se hacen bajo el paraguas de la constitución. Y acá el feminismo tiene mucho que aportar porque las constituciones de los países son el reflejo de los anhelos y de los sueños colectivos de ese país. Y son el reflejo de hacia dónde vamos y queremos que sea nuestra sociedad, cuáles son esos mínimos en que nos ponemos de acuerdo. Y ahí lamentablemente esos mínimos están en disputa y no necesariamente van a ser mínimos de izquierda o de derecha. A mí me encantaría que nuestra nueva constitución fuera una nueva constitución de izquierdas, de las izquierdas, mas no necesariamente lo va a hacer, porque básicamente lo que nosotros tenemos que hacer es ver cuál es el nuevo pacto social, cuáles son las bases de ese nuevo pacto social en que nuestro país después se va a construir. Y la construcción vendrá después, ¿no? Y ahí las feministas lo que podemos hacer es algo muy interesante, que es, como le decía a mis compañeras antes, poner el valor sistémico que tiene el feminismo en términos de, ok, sabemos que no queremos un país capitalista y neoliberal. ¿Basta con ponernos solamente como una anticapitalista y una antineoliberal? No, pues no basta. Y ahí, como decía la maga, a mi modo de ver, el ecofeminismo es la respuesta y el ecofeminismo es desde donde nos podemos construir. Y eso tiene que ver... Tiempo, ¿sí? Ya estoy. Ah, ya. No, qué lento. Ya, volviendo a retomar la idea. Y eso tiene que ver con, claro, poner el cuidado en el centro, dejar este modelo que nos heredó la dictadura de que es el poder económico el que mandata al poder político y es el poder político el que aplaca el poder social y las voluntades del pueblo. Y decir, bueno, vamos a poner el cuidado en el centro. Y cuando ponemos el cuidado en el centro, al igual que como lo decía la maga, es no solamente ponernos a nosotros, la humanidad, en el fondo, como los seres humanos en el centro, sino también poner el entorno natural, poner el desarrollo sostenible. Eso es muy importante, no solamente porque sea la forma correcta de interactuar con el entorno natural, sino también porque estamos hoy ante un abismo mundial, en el fondo, que ya no queda tiempo, no es una cosa de cuánto tiempo nos vamos a durar ponernos de acuerdo, sino que acá estamos ante una crisis y es una crisis que puede terminar con la humanidad como la conocemos, con el mundo como lo conocemos. Entonces ahí el feminismo en su propuesta de una nueva forma de relacionamiento que es horizontal, que es participativa, que es colaborativa y que deja de lado la competencia, por supuesto, que nosotros tenemos como feministas que ponerlo como un faro. Y cuando lo ponemos como un faro, yo creo que no es un faro, no quiero que se malentienda, pero no es un faro mujerista. Nosotros acá, si es que queremos poner un proyecto en esta constitución, que sea un proyecto feminista que rompa las lógicas actuales, nosotros tenemos que ser convocantes con todos aquellos compañeros también que quieren derrocar el patriarcado. Cuando nosotros estamos hablando de la construcción de un país, ese país no podemos dar de vuelta la mano, ¿no? No porque para atrás la historia de la humanidad no nos haya entendido como ese 50% que también somos personas y participativas, nosotros no podemos hacer lo mismo de vuelta. Y con eso lo que quiero decir es que no hay que dejar de estar consciente de la deuda histórica que hay hacia las mujeres, pero la nueva constitución no puede ser una lista de supermercados solamente de las cosas que nosotros necesitamos lograr para la dignidad completa de las mujeres. Y en ese sentido, cuando la derecha dice, bueno, rechazar para reformar, lo que está diciendo es, ya, esta gente quiere no más AFP y quiere esto y lo otro. No es así. La constitución tiene que ser el momento en que pensemos una nueva forma de relacionamiento y esa nueva forma de relacionamiento tiene que ser convocante para toda la sociedad y no solamente para nosotras las mujeres. Y ahí yo creo que hay como dos cosas importantes, que es que desde el feminismo tenemos que lograr instalar la constitución y repartición del poder de otra manera, que es dejar el Estado subsidiario, es poder pasar a una participación descentralizada, paritaria, etcétera. Y por otro lado tenemos que radicalizar la democracia. Y para radicalizar la democracia el único camino que tenemos es buscar esta garantía de derechos que se nos ha negado durante todos estos años, durante toda esta historia. Y ahí la relación del feminismo con otros movimientos es clave. O sea, yo creo que cuando
uno empieza a intersectar cuál es el rol del feminismo, esta horizontalidad, con temas importantes como el sistema de pensiones, como el derecho a nuestros cuerpos a través del aborto. Cuando decimos necesitamos un sistema que ya no entienda la violencia como algo estructural ni naturalizado, sino que vaya a derrocarla, como cuál es el sistema de protección de la violencia contra las mujeres, cuál es el sistema de protección que tenemos contra la violencia hacia nuestros pueblos originarios. Nosotros tenemos como zonas de sacrificio, o sea, tenemos así naturalizada la violencia en nuestra sociedad y eso no puede ser. Y ahí yo creo que recalcar, sumando a las palabras de mis compañeras, que nosotros tenemos que hacer un proyecto de país, del país que soñamos, y no del listado de cosas que todavía son una falta, obvio que sí, sino que hacia dónde vamos y cuál es el norte. Y después vamos a ir construyendo cuáles son esas trabas particulares que se destraban. Y por eso yo creo que una constitución no tiene que ser una constitución necesariamente técnica, tiene que ser una constitución sumamente política, que represente el pacto social y que ponga a la ciudadanía y a la sociedad civil y al pueblo bajo su mandato soberano a conversar sobre cuáles van a ser las líneas de nuestros próximos 30, 50 años. Eso por ahora. Súper, muchas gracias. Muchas gracias a las tres. Me gustaría leer un comentario que veo que hay en el Facebook de la compañera Alejandra Calderón, que dice, las mujeres creamos y procreamos, por lo tanto tenemos en nuestras manos contribuir un mundo nuevo que respete el medio ambiente. Nada podrá existir si destruimos el medio ambiente donde estamos viviendo. Y eso iba muy en la línea de lo que comentabas tú, Yubi y Anita, como el ecofeminismo, el tema de que la vida pasa por nosotras, el respeto como del territorio y del cuerpo. Eso va a ser como súper esencial impulsarlo como la próxima Constitución. Voy a partir con una pregunta también de nuestra compañera Marina Esponda, que es la coordinadora del Frente Feminista, que dice, ¿cómo el feminismo, que es una fuerza contrahegemónica, puede conciliarse con una constitución de un Estado que siempre se ha entendido en una lógica patriarcal? Quizá pueden ir respondiendo, tienen 2 minutos cada una, no sé quién quiere partir para responder esta pregunta. Anita, Maga. ¿Qué quieres? Ya, Anita. Como para contestar. Yo creo que, bueno, eso es real. Efectivamente, el feminismo es un movimiento contracultural y por ende viene a correr cerco de lo que nosotros entendemos como hegemónico. Ahora, ¿cómo se puede conciliar eso con una visión distinta a esa lógica patriarcal? Yo creo que tiene que ver mucho en cómo finalmente las y los constituyentes o convencionales, de acuerdo a la nueva, pero verdad, una constitución, también una asamblea constituyente, pero tiene que ver muchísimo con la forma en cómo están disponibles para construir y delinear esta constitución. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, yo algo estaba diciendo, la Constitución no es una norma estilo voy a escribir una regla y listo, como lo hacemos con la mayoría de las normas y las leyes en general, sino que es una decisión política, antes que cualquier otra cosa. La Constitución es una decisión política. Y cuando hablamos de decisión política, yo creo que la mejor forma, y aquí tiene que ver mucho con la contribución del feminismo, va a ser precisamente con un pie en la institucionalidad, es decir, este edificio donde me imagino, o lugar espacial donde van a estar las y los constituyentes, que todavía no tengo idea dónde va a ser, pero en ese lugar va a ser con un pie ahí y otro pie en la calle. Y ahí el feminismo tiene mucho que aportar, porque el feminismo está, se crea y funciona bajo una lógica que tiende a la horizontalidad, a la construcción colectiva, a la reflexión, al tratamiento de igual a igual, y no solo respecto del movimiento feminista en sí mismo, sino que también la capacidad que tiene el feminismo de articular con otras fuerzas y movimientos sociales, de poder comprender otras problemáticas que se intersectan con la misma objetivo del feminismo y los feminismos, en particular, no sé, estamos dando el ejemplo del ecofeminismo, pero no solo el ecofeminismo, o sea, nosotros estamos hablando de un país que efectivamente, que nace de sus orígenes, tiene sus propios pueblos originarios, que avasalló, por supuesto, pero que conforman parte del país. Y ahí tenemos toda una visión decolonial bien interesante también desde el feminismo que abordar. O
O sea, ¿cómo vamos a construir nosotras con las compañeras y compañeros de pueblos originarios que conformen esta constituyente? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿De qué manera? Y yo creo que ahí el feminismo tiene todo un aporte que dar por la forma en cómo entiende el poder, la forma en que lo ejerce, la forma en cómo construye colectivo y crea alianzas. Y precisamente a partir de eso es que tenemos que saber generar esos acuerdos, generar esas alianzas, mover estrategias en común. Y por lo mismo creo que es posible derrotar, de hecho, la lógica patriarcal de la que hablaba nuestra compañera, construyendo de esa manera. Muchas gracias, Anita. Maga. Sí, esa es una pregunta que es muy interesante porque apunta a una cuestión que yo creo que a todos nos ha como un poco como trastocado nuestras categorías en el tema del estallido, que tiene que ver con que los cambios son culturales. Y no podemos pretender que solo en términos como legales o escritos se van a producir esos cambios, porque si nosotros de hecho nos vamos como al texto solamente de la Constitución, podríamos interpretarla como un excelente texto, pero el problema no es eso, el problema es la interpretación que se hace de ese texto y que se hace en función de remitir a un espíritu que fue bajo el cual se diseñó. Yo creo que la Yobi, cuando habla de esa idea política y del país que soñamos, en el fondo es que yo creo que eso es lo que está un poco a la base. O sea, esta Constitución en términos de texto legal va a ser un producto, pero lo más importante es que sea capaz de recoger el espíritu de una época que está tratando de plasmarla ahí, para que luego las interpretaciones siempre tengan que remitirse a eso. Y lo que estaba en la base de ese espíritu es una demanda por más democracia y por más igualdad. O sea, es una cuestión que está muy, muy presente, y la necesidad de que estamos desamparados, la idea de que estamos desamparados y que nadie nos está cuidando. Entonces, el cambio es cultural y necesita no solamente de un texto legal que inspire como esa reforma, sino que tiene que propiciar mecanismos que vayan generando esos cambios. Y esos mecanismos pueden ser educación sexual integral, pueden ser permitir un aborto legal que nos permita educar en afectividad. O sea, la maternidad tiene que ser deseada, o si no, no es, o si no, tú estás educando a un niño en el maltrato. Tiene que haber mecanismos de mandato revocatorio, tienen que haber herramientas desde las cuales nosotros como ciudadanos podamos sentir que podemos incidir en lo que está ocurriendo, y eso lo que va a hacer es que nuestra sensación de que estamos en un contexto democrático nos va a ir propiciando más cambios culturales a la larga, como que nos van a permitir instalar un modelo, una forma de entender el mundo que va a ser distinta. Eso es lo que yo creo. Gracias, Maga. Yobi, ¿puedes comentar también respecto a la pregunta? Sí, de nuevo me tocó tercera y de nuevo estoy muy de acuerdo con todo lo que dijeron mis compañeras. Respecto a la pregunta de Marina, claro que el feminismo es una fuerza contrahegemónica y claro que tiene que ser un proyecto de construcción en esos términos, ¿no? Anoté algunas cosas. Primero que este estallido, esta fuerza social que hemos ido construyendo, esta idea popular, ¿no?, que tenemos de como, oye, nos vamos a ir a movilizar y cuando nos vayamos a movilizar vamos a conseguir cosas concretas, tiene que ver claramente con la insuficiencia que tiene la institucionalidad para responder a las demandas sociales. O sea, tenemos hoy día una institucionalidad que no da el ancho simplemente, y no da el ancho simplemente lo que genera y lo que es parte de una crisis política gigante, que afortunadamente hoy día, y gracias a la movilización del pueblo organizado en la calle a lo largo de todo Chile, de todas las edades, viniendo desde todos los mundos, se ganó, en el fondo, exigió esta idea de que podemos cambiar cuáles son las reglas del juego. Y ahí lo que dice la Maga es súper interesante, porque al final lo que nosotros tenemos es una institucionalidad y tenemos también una cultura, ¿no?, una culturalidad que compartimos. Y ahí, para las que somos feministas militantes, es súper interesante, porque nosotras sí hemos decidido dar nuestra batalla entre esos dos mundos, ¿no? Seguimos siendo parte del movimiento social y somos parte del movimiento feminista, pero también decidimos ir a un espacio de institucionalidad que vamos a disputar y que disputamos acá. Yo veo a mis compañeras a lo largo de todo Chile disputándolo.
Y eso mismo un poco el espíritu que en el fondo, para poner un paralelo, es el espíritu que yo creo que va a tener que tener esta Constitución. La Constitución es institucionalidad, porque es el paraguas de todo lo que pase después en términos reglamentarios, pero es también la movilización social y la cultura compartida. Y ahí nuestro desafío es que vayamos a disputar esa institucionalidad para que sea una institucionalidad que esté a la altura de los desafíos democráticos y de las demandas de justicia y dignidad, pero también tenemos que ser los primeros en promover que la movilización social no se acabe, que la movilización social esté más activa que nunca, y que sea esa movilización la que energice, exija y llene de contenido el sueño de la nueva Constitución. Y ahí solo va a terminar, sea muy cortito, yo estuve personalmente bien cerca del proceso de la paridad, que es algo sumamente institucional, porque es decir, yo quiero que las instituciones funcionen de esta manera, pero la emoción de saber que la paridad es algo que se juega en lo institucional, pero se logra desde lo social, es infinita. Y la idea de la grieta, que hablaba la Maga también, de que, bueno, ahora tenemos paridad, que es algo, es una ley, ¿cachai? O sea, básicamente algo así como de Excel. Pero la repercusión que tiene en el movimiento social, el logro que significa eso, y lo que va a construir para el futuro, y lo que nos da como luz de nueva institucionalidad es gigante. Entonces lo quería poner como otro ejemplo también. Eso. Muchas gracias, Jovi. Sí, hay algo en lo que mencionan que tiene que ver mucho con cómo la gente es capaz de organizarse y de empujar cambios a raíz de la fuerza de su organización. En ese sentido, me gustaría también como plantear la pregunta de Aquiles, que nos dice, que nos pregunta cómo analizan las asambleas territoriales y las ollas comunes que se han dado ahora en el contexto de pandemia. Yo creo que el feminismo tiene harto que decir ahí, así que quizá podemos ir en un orden distinto, no sé, Anita, Jovi, Mala, para cambiar las posiciones. Si les parece. Súper. ¿Parto yo? Sí. ¿Eso? ¿Sí? ¿Cómo analizar? Bueno, yo creo que tiene, o sea, estoy muy de acuerdo con la CB, efectivamente el feminismo tiene mucho que decir, de hecho nosotras tenemos toda una historia de las ollas comunes como feministas, y tiene que ver con que la organización de mujeres y las feministas trabajaron, por ejemplo, durante los 80, precisamente gestionando y en torno a ollas comunes, porque en el fondo la hambruna que en algún momento estuvimos viviendo y que todavía permanece debido a la pandemia y las soluciones que otorgó el gobierno de Piñera, generaron nuevamente ese recuerdo, un recuerdo en el cual también en una de las peores crisis económicas durante la dictadura, las mujeres se organizaron y en torno a asambleas territoriales, en torno a ollas comunes, precisamente para alimentar a todas las personas que no tienen con qué hacerlo. Y eso responde muy bien también a la forma en cómo son socializadas las mujeres, que también forma parte de un estereotipo de género, pero que tiene una repercusión importante respecto de nuestra visión del cuidado de las personas. Aquí no quiero sonar mujerista, pero sí es importante señalar que el feminismo pone en el centro el cuidado no solamente del planeta, sino también de las personas, precisamente porque sabe que es lo más relevante y que ese es un trabajo invisible, no valorizado, pero que es fundamental. Y en ese sentido, claro, nosotros tenemos todo un legado histórico de los 80 en torno a las ollas comunes. Se construyó mucho del movimiento feminista en esa época a través de las ollas comunes, y nuevamente lo estamos viviendo. Es lamentable vivirlo, porque uno esperaría que no se replicaran estas crisis de esta manera, ni que las soluciones fueran tan paupérrimas como fueron. Sin embargo, nos habla también de la forma en cómo el feminismo construye, y como ya estamos conversándolo, o sea, esta forma colectiva, esta forma horizontal, esta forma de entender en el fondo el punto de vista del otro, cómo lo incorporo, y bueno, y también aparece esta consigna no menor, como el pueblo cuida al pueblo, cuando en verdad, si uno es en estricto rigor, debiera ser las mujeres cuidan al pueblo. Pero no quiero solamente señalar con que las mujeres cuidan al pueblo, porque quiero creer que en la futura constitución el pueblo va a cuidar al pueblo, porque va a ser el pueblo el que va a decidir finalmente lo que va a decir esa constitución. Y me gustaría, de hecho, hablando sobre el cuidado y la idea del alimento y cómo nos protegemos los unos a las otras y los unos a las otras, me gustaría que el cuidado estuviera en el centro de la nueva constitución y fuese efectivamente resguardado. Si ustedes notan actualmente,
la seguridad social, que normalmente no existe en Chile, pero la que está en la Constitución, está solamente resguardando a quienes tienen un trabajo formal. Es decir, más del 60% de la población, que son mujeres, el 60% de las mujeres están fuera de esa supuesta seguridad social y solamente les alcanza para un pilar solidario, que son pensiones de las más bajas que existen en este minuto. Y es precisamente porque nuestra visión como sociedad del cuidado es que el cuidado, el alimento, la protección de los otros es secundaria. Y nosotras creemos que debería ser prioritaria. Muchas gracias, Anita. ¿Jovi? Ya. Oye, perdón, pero no puedo no partir sin fijarme en el nombre de quien hace la pregunta. Ya. ¿Cómo analizamos las asambleas territoriales y las ollas comunes? Hay harto acá, porque al final también es como una historia, ¿no? Y es bonito, porque también cuando la derecha dice la constitución que parte en una hoja en blanco es una constitución que parte desde cero, tiene que ver con esto, a mi modo de ver. Tiene que ver con que los espacios territoriales y las comunidades llevan años, llevan la vida entera, en verdad, porque están tan desprotegidos por la institucionalidad que llevan la vida entera organizándose de forma comunitaria no solo para vivir, para sobrevivir. Y eso es parte de nuestra cultura como país y es parte de nuestra cultura latinoamericana también. Y esa precarización constante es la que ha llevado toda la vida a las comunidades a que nos organicemos de manera más pequeña, de manera más autónoma, para poder suplir toda esa falta de protección social, ¿no? Y ahí, bueno, cuando decimos asambleas territoriales, es porque las comunidades tienen sueños mucho más grandes de los que nos han hecho creer. Las comunidades no solamente se manejan en temas, también lo hacen, ¿no? Pero en temas concretos de sus espacios territoriales, también lo hacen pensando en cómo esos problemas de sus espacios territoriales son un reflejo de lo más grande. Entonces yo lo analizo como un espacio totalmente hermoso, que es lo que nos da, que es lo que hoy, en el fondo, nos tiene en el lugar que nos tiene. Y son esas asambleas territoriales las que llevaron también a la gente a la calle, fue la calle la que llevó a esa gente a las asambleas territoriales. Entonces hay una cosa muy bonita ahí de como el huevo y la gallina, de cómo nos organizamos y de qué pulsión. Y con respecto a las ollas comunes, bueno, también lo mismo, las labores de cuidado que son territoriales tienen mucho que ver con la costumbre que tienen los espacios más reducidos fuera de la grandeza y el glamour de los gobiernos, ¿no? De efectivamente cuidarse unos a otros. Y eso tiene que ser algo, yo ahí pienso como las asambleas territoriales y las ollas comunes tienen que ser lo que lleguen a la nueva constitución. Ese es el espíritu. Y vamos a tener que exigir en el reglamento de la Convención Constitucional que efectivamente hayan asambleas territoriales, porque eso es lo que nos llevó a este lugar y no podemos dejarlo fuera del proceso. Y las ollas comunes tienen que ver con ese cuidado, ¿no? Y con ese poner el cuidado en el centro, y también, como decía la Anita, tiene que ser lo que nos guíe como espíritu de cómo construyamos este sueño de país. Así que eso. Muchas gracias, Titias. Bueno, por la hora vamos a ir cerrando, así que me gustaría que cada una igual tuviese, no sé, un espacio pequeño para una palabra de cierre, como algún mensaje con el cual quisieran dejar a la audiencia de este conversatorio. No sé si alguna quiere partir. Yo. ¿La maga quizá o no? Bueno, no sé. Yo puedo partir si quieren. Ya, dale, Jovi. Ya, no, muy cortito, que ante este momento y esta posibilidad histórica que tenemos, que yo no dejo de pensar qué suerte tenemos como generación, todos aquellos y aquellas que estamos en este momento, como es alucinante. Y creo que en este proceso el feminismo, no solo como hablábamos antes de que se puede dar la respuesta, sino que yo creo profundamente en el poder infinito que tenemos las feministas. Y creo que el proyecto que vamos a llegar a hacer a ese proceso constituyente es un proyecto que trasciende todo lo imaginable. Y eso a mí por lo menos me ilusiona y me entusiasma mucho. Y me imagino
que la forma de interactuar políticamente en esa convención va a ser feminista. Y creo que todas las feministas que lleguen a ese lugar van a llegar a hacer un proyecto político que va más allá, como decía antes, de la lista de supermercados, sino que se va a plasmar un país que tiene un horizonte feminista. Y eso por lo menos a mí me llena de ilusión enormemente. Me imagino el feminismo siendo el paraguas y el abrazo de todas las otras luchas. Yo me imagino a las feministas ya dejando de hablar solamente de feminismo, porque el feminismo va a estar en la base de cómo vamos a dar esa interacción en la convención. Y que ahí las feministas lo que van a hacer es un proyecto político, y ese proyecto político lo que va a venir a hacer es hablar de economía, es hablar de trabajo, es hablar de sistema de pensiones, es hablar de la protección de nuestros recursos naturales, y que por fin nos dejen de encasillar en este país a las feministas, y sobre todo en espacios políticos como nuestro partido, nos dejen de encasillar en que solo podemos hablar de cosas de mujeres, porque acá las feministas venimos con la fuerza de un movimiento social que ya lo hablamos, que viene de la historia, somos herederas, y esa herencia es la que nos va a llevar a transformar el país en su totalidad, y no solamente en los temas donde nos han encasillado. Así que me entusiasma mucho el proceso que estamos viendo como país, me ilusiona, y creo que esa ilusión en conjunto es absolutamente hermosa y que va a ser la fuerza transformadora que necesitamos. Muchas gracias, Jovi. Sí, muy emocionante el proceso. Maga, ¿quieres como darnos una palabra de cierre? Sí, yo como que tengo que estar como pellizcándome todo el tiempo para saber que estoy como despierta y que estamos viviendo esto, porque en realidad es demasiado para superarlo como de una sentada, no sé. A mí me pasa con el proceso que se ha abierto, que esta consigna que estaba muy presente en el estallido o en la revuelta, que tenía que ver con Chile despertó, y yo no dejaba de pensar, ¿y se despertó o lo despertamos? Porque pucha que hemos hueviado, porque le venimos diciendo hace harto rato a este país como, oye, míranos, no somos felices. Este país que tú inventaste, que tú dijiste que iba a súper funcionar, que tiene tus índices macroeconómicos, que tiene tu Producto Interno Bruto, que tiene tu per cápita en no sé cuántos miles de dólares por persona y qué sé yo, no existe. No es real, no es lo que yo estoy viviendo, no es lo que yo estoy padeciendo. Y desde muchas trincheras se ha estado como insistiendo en eso y lo venimos diciendo, yo particularmente lo vengo gritando desde el 2006, ¿cachai? O sea, el problema es que tú estás priorizando la libertad de enseñanza sobre mi derecho a educación, y eso no puede ser en un país, menos en un país como este, que tiene que resolver un montón de desigualdades estructurales. Como tenemos la cancha como demasiado desigual, qué sé yo. Entonces como que siento que una cosa muy, muy bonita que nos está permitiendo este despertar de Chile es una cuestión que no la vamos a olvidar nunca, pero para que sea aquello que nosotros estamos como imaginando, tenemos que estar todos. Y en ese sentido, como que el llamado que hace el feminismo y que lo comparto mucho con mis compañeras que están acá, que es que podemos como construir en lo colectivo, es que todos estamos llamados a participar del feminismo, porque el feminismo lo que quiere es que redistribuyamos para todos. Porque el problema de ahora es que hay una concentración que es ridícula. O sea, si nos vamos a la concentración de la riqueza en Chile y si lo analizamos en términos planetarios, es horrible. O sea, un hemisferio del planeta vive una forma que la otra mitad, que el otro hemisferio no ni se imagina. Y a la inversa también. Entonces, como que siento que es súper... o sea, siento que es una oportunidad como muy rica que se nos ha abierto, y siento que por primera vez además estamos como llamados a ser protagonistas de la historia por quizás cuánto tiempo más, y esta es una oportunidad que yo no pienso farrearme, que no creo que nadie tenga que farrearse, y que tenemos que ser capaces de que el proceso sea o nos dé garantías de transparencia, de democracia, porque lo que está en juego es demasiado importante, tiene que ver con nuestro tejido social, tiene que ver con nuestra confianza en las instituciones. Si nosotros no somos capaces de salvar este momento con democracia, dándole voz a las personas que no han podido decir nada en 47 años, arriesgamos todo. O sea, esto se nos puede ir a la cresta, como así de simple.
y se nos puede quemar todo y esto se vuelve la ley de la selva y yo creo que no. Yo creo que tenemos que ser capaces de recoger eso, de escuchar a los que no han sido escuchados hasta ahora, de darle su propia voz además, como tampoco nosotros tomarnos ninguna atribución, o sea, hay que ponerse al servicio del proyecto político con mucha humildad y en ese sentido como tienen que primar otras cosas también. Y para mí la democracia es clave en realidad. Es clave porque es el mecanismo que nos va a garantizar igualdad y un espacio para todos. Eso. Muchas gracias, Maga. Anita, ¿una última palabra de cierre? Sí, bueno, obviamente que hago eco de todas las palabras de mis compañeras también. Yo igual quiero recordar y también como haciendo un poco mención a lo que dijo la Maga, como no olvidar que esta oportunidad nos las dimos. O sea, como que es el pueblo de Chile el que se la dio. Ese pueblo de Chile diciendo como al actual modelo, al actual sistema, diciéndole ya no podemos vivir más así. Y nosotras somos partes también de ese grito. Las feministas formamos parte de ese movimiento social que se quiere dar esa oportunidad. Y tengo también la certeza y confianza de que el movimiento feminista es capaz de darse esa oportunidad y darle a otros también esa oportunidad de forma muy solidaria, muy colectiva. Y esa es quizás la mayor certeza que tengo y por la cual, la misma certeza que yo creo que también tenía en paridad, que también ahí la Yubi me puede dar la razón, y era que no importaba quién llegara primero, lo que importaba es que llegábamos, y llegábamos juntas. Nadie iba a poner primero su vocería adelante o su rostro primero, sino que lo que importaba, había algo mucho más grande, mucho más importante, y era que nosotras pudiéramos cambiar la historia de las mujeres en Chile, que les pudiéramos decir que eran iguales, que tenían todo el derecho a estar ahí. Y yo tengo también la certeza de que va a ocurrir lo mismo también en este momento tan histórico y en la constituyente, y es que el movimiento feminista es urgente y necesario también por su capacidad de articular y su generosidad al momento de generar alianzas, de construir en colectivo. Y me parece que más allá de quién sean finalmente los que estén sentados y sentadas en torno a escribir esta nueva constitución, es imprescindible que hayan voces feministas ahí, y espero que así suceda y podamos en el fondo entregar también esa visión del mundo, esa visión del poder que tenemos. Así que nada, como solamente estar viviendo este momento único y agradecerlo también de habernos dado esta oportunidad. Muchas gracias, Anita. Ya, vamos a ir cerrando este conversatorio. Quiero agradecerle una vez más a las tres por su disponibilidad y por todas sus reflexiones. Yo creo que nos vamos con harto para pensar como para la casa. Y también agradecer como a las personas que se conectaron para ver el conversatorio y las preguntas que nos hicieron. Eso, y también quiero agradecer a nuestra compañera Valentina, que está en el backstage como haciendo que todo funcione, que se vean los subtítulos, que se vean los comentarios. Así que gracias, Vale. Eso, nos vemos. Gracias al Frente Feminista, que lo hacemos todas nosotras. Gracias. Chao, compañeras. Chao. Chao, compañeras. Gracias, Vale, gracias, Marina, gracias, Eve. Gracias.